La educación física y la tecnología. La educación física y la tecnología, el impacto de los videojuegos. ¿Cómo ha impactado la tecnología en la educación física? ¿La ha beneficiado? ¿Es la tecnología quien nos educa? ¿O por si lo contrario, estaremos ante el fin de la educación física? Bienvenidos a esta serie de vídeos, donde realizaremos un análisis a nivel tecnológico sobre el impacto educativo que ha tenido la tecnología sobre la educación física. Hoy en día estamos rodeados en un mundo donde nos educamos a través de una pantalla. De hecho, lo estamos haciendo ahora. Puede que este modelo educativo sea cuestionable, pero al fin y al cabo logra educar. No significa que educar sea enseñar solo lo que consideremos bueno, pues al fin y al cabo es transmitir una enseñanza, de ahí el viejo y tradicional dicho que suelen decir nuestros padres cuando ven a alguien hacer algo que no les gusta, estos niños mal educados. Pero ¿cómo la tecnología nos está educando? La mayoría de las personas, incluyendo los niños, tienen en la palma de las manos un elemento interactivo construido por componentes electrónicos, que para bien o para mal, tienen un gran impacto en la salud mental y física de quien la use. Como bien se sabe, la educación física que tratamos impartir la mayoría de docentes trata de concientizar en el ser humano hábitos para mantener una buena salud corpórea, mental y en algunos casos espiritual. Y aquí hago énfasis en la parte cognitiva del ser. Recordemos que el ajedrez es un juego de agilidad mental, te hace pensar en cómo derrotar al rey rival, incluso hay estudios científicos en el que estas prácticas estratégicas logran quemar calorías, eso sí, hablaremos de esto en otro video. Sin embargo, estas no son las suficientes como para mantener nuestra parte física en un buen estado, por lo que siempre es recomendable complementarlo con ejercicio. ¿Por qué hablo del ajedrez? Verán, principalmente quiero hablar de cómo la tecnología ha tenido una gran acogida por los juegos. Así es. Estos juegos te hacen pensar según la misma dificultad de estos. Hay que recalcar que cada individuo es único, por lo que la dificultad puede ser algo subjetiva. Como ejemplo podríamos hablar sobre Clash Royale, normalmente trata de un 1 contra 1 en el que debes destruir las 3 torres del enemigo para poder ganar, conocer cada una de las cartas de tu mazo y crear combos para destruir la estrategia del enemigo. También tenemos estos tipos de juegos en el que debes construir una aldea, gestionar tus recursos para invadir y acabar con las bases enemigas. Otro gran precursor aquí es el famoso Plantas vs Zombies, por lo menos los clásicos en los que debíamos armar nuestro ejército de plantitas gestionando bien los soles para plantar la mejor estrategia y derrotar a los zombies. Encontramos los famosos juegos de mesa como el parchís, monopolio, dominó, puzzles, ajedrez entre otros, que logra ser más entretenido cuando vemos este mundo de una forma más animada y con sonidos. Ni hablar del típico Minecraft que estimula la creatividad. Además, gracias a las conexiones inalámbricas podemos interactuar desde estos entornos con casi cualquier persona del mundo, por lo que a veces suelen hacerlo más entretenido. Por último, quiero mencionar un juego que engloba ejercicios mentales de cálculo, retención de datos, lectura y ortografía. Lo interesante aquí es que lo hace de una forma jugada donde el objetivo es entrenar la mente. Parece que nos hubiéramos ido del tema, pero no, realmente recordemos que en la educación física hay un gran sinfín de juegos con diversos objetivos, ya sea para ejercitar, aprender algún movimiento, afianzarlo o para recrearnos. Sí, este último es de suma importancia y juega un gran papel hoy en día, ya que sin importar qué juego o actividad se practique, sea desde un entorno virtual o físico, con tal que nos genere placer, goce y diversión nos va a recrear. Algunos de estos videojuegos no solo son para entretenerse, pues se ha demostrado a nivel científico que logran tener una actividad neuronal que ejercita la mente. Aquí una pequeña comparativa con el ajedrez y por qué no mencionar que algunos incluso mejoran la capacidad de reacción y de reflejos. Sin embargo, aquí hay un gran dilema y uno es usar estas actividades virtuales para entrenar la mente o recrearnos y otro es cuando el ocio pasa a ser un vicio y lastimosamente aquí quien nos está educando para el sedentarismo en gran mayor parte es la tecnología, pues estos videojuegos tienen un modelo visual y auditivo atractivo que te hace querer estar más inmerso en ellos, esto con el fin de generar dinero, pues es uno de los objetivos de las grandes mentes corporativas. Para nadie es un secreto que pasamos horas estando entretenidos en la pantalla del teléfono y debido a esto el ser humano está cambiando su morfofisiología a causa de la posición que adaptamos al pasar mucho tiempo en estos aparatos. No me extrañaría vernos en unos años así. ¡No sé a qué es eso! Entonces, bueno, ¿qué nos ocurre? Como estáis viendo, mis pulgares, para los que ya seáis veteranos en el canal, no son normales, no son los pulgares de un humano normal. Para concluir, los juegos que practicábamos en un entorno físico
han evolucionado y se han adaptado a medios virtuales, haciéndolos más llamativos y entretenidos, logrando así obtener una mayor atención, pues en estos entornos se pueden llegar a realizar cosas que en la realidad no, además logrando beneficios a niveles cognitivos y recreativos. Pero dejan a un lado la parte corpórea del ser humano, logrando atrofiar nuestros músculos haciendo que el cuerpo tenga una desadaptación con el entorno real. En el próximo video vamos a seguir hablando de los videojuegos, ya que hoy en día causa gran furor y tienen un gran impacto a nivel tecnológico, cognitivo y sí, físicamente, pero esta vez de los que causan un efecto positivo para este último. Si llegaste hasta esta parte del video, por favor dale me gusta. Si quieres una segunda parte, suscríbete a Edufísica y apóyame compartiendo este video en redes sociales para que el algoritmo me tenga en cuenta.